Seguimos en este segundo bloque con Carlos Campolongo y había quedado una pregunta abierta, Carlos. Bueno, la oposición, los partidos políticos, ¿están en ese camino de confluir para reorganizarse? Digo, por tu rol en el PJ, bueno, y todo lo que se está viendo, ¿no? Dentro de este abanico. Recordando y tratando de no contradecirnos con lo que nosotros coincidíamos, te diría, es difícil que los partidos políticos puedan cumplir un rol si no existen los partidos políticos, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Me parece que lo que hay que pensar, lo que se perdió mucho tiempo, no lo hizo el kirchnerismo, no le interesó ninguna de las etapas del kirchnerismo, no lo hace este gobierno, no les interesa, más allá de que tienen algo por allí, un departamento sobre la reforma política, con un secretario inclusive, pero ellos confunden, por ejemplo, reforma política con sistema de votación. Si es voto electrónico, eso no es replantearse el sistema político. De todas maneras, yo considero que, llamémosle como querramos, los sistemas de representación deben existir, porque son mediadores entre intereses fácticos que tienen que ver con el sistema en el cual vivimos, que es un sistema capitalista. Nosotros no vivimos en ningún socialismo real. Obviamente hay que reconocer la ganancia que tienen que tener razonable y no usuraria que debe tener el capitalismo. Lo más asombroso que yo he leído en los últimos tiempos es una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia a Luis Pagani. ¿Sí? Creo que es un nombre dentro del empresariado. Referente, ¿no? Un referente total, con una construcción. Y es para leerlo 2 o 3 veces, porque nunca había un empresario desnudarse de tal manera, reconociendo los errores del sector durante varias décadas y tras varios gobiernos, con la claridad meridiana que lo hizo Pagani. La verdad me sorprendió, más le escribí unas líneas a Fontevecchia sobre eso porque creo que habría que divulgarlo más. Y me hizo acordar a una persona olvidada en la historia argentina que fue pionera en esa búsqueda del equilibrio frente a la dicotomía absolutista de que es esto o esto, campo o industria, cuando debemos buscar un proyecto que sintetice y oportunidades que está dando el mundo en este momento. Pero para eso tiene que haber decisiones políticas, tiene que haber un Estado que convoque a los empresarios y de alguna manera se genere entonces el proyecto político. Estaba acordándome de un ingeniero que se llamó Guido Di Tella, padre de los Torcuato y de Guido Di Tella, que llevó adelante, su primer emprendimiento fue una máquina que fabricaba masa para tallarines, para pastas, y desde ahí surgió Siam, que llegó hasta toda lo que hoy llamamos la línea blanca. Bueno, ese era un proyecto de país, ¿me entendés? Es cuando se suplantan ciertas importaciones, ¿sí? Y entonces todo lo que tenía que ver con las telas, con lo textil, empieza también a fabricarse en el país. Entonces algunos empresarios pequeños, amigos míos, dicen, no, industria textil es inviable en nuestro país. Si vos pensás que es inviable, ya solamente esa capacidad de pensamiento te permite pensar ciertas viabilidades. Si no, no lo podrías pensar. Obviamente que tenemos que fijarnos en el mercado interno, en qué está pasando en el mundo. Por eso yo le pediría a muchos embajadores que en vez de concurrir tanto a cócteles, lleven ideas, proyectos, promociones en serio. Obviamente que para eso hay que tener definiciones de fondo que deben venir de nuestro país. A mí, y en estos días que hemos de alguna manera festejado nuestro primer gobierno patrio, no me sonrojo al hablar de patria. No me sonrojo al hablar de nación, más allá de que sé perfectamente que vivimos la era de la globalización, que sería para discutirlo. Pero toda sociedad siempre necesita algún anclaje en algo que la identifique. Tal cual. Y mi pregunta de estos últimos tiempos sería interrogarme, ¿tenemos conciencia los argentinos de qué somos como argentinos? ¿Y sabes que me parece que no? O sea, porque también lo social tiene la cuota, como dicen los contadores, ¿no? Las cuotas partes.
la sociedad, nosotros tenemos nuestra cuota, parte de responsabilidad también. No, por eso te decía, y ahí quizás se me truncó el pensamiento, un aspecto es colectivo y estamos todos involucrados. Ahora, no es la misma responsabilidad de aquellos que se quieren constituir en élite dirigentes, Sí, claro. y en realidad desertan de sus roles de responsabilidad social. Mirá, la idea es muy romántica, es muy linda, es muy anarquista, etcétera, etcétera. Los pueblos no se gobiernan solos. No se gobiernan solos. A los pueblos hay que generarle opciones, por eso vos me hablabas antes del corte de qué queremos hacer con el justicialismo. Como me encantaría que lo hiciese el radicalismo, que en ese sentido tiene una dinámica distinta al justicialismo, o todos los partidos. En el justicialismo, en particular, lo que queremos es un partido democrático, que se debata internamente, esa es la función de los partidos políticos, que se debatan ideas internamente. Que los que no alcanzan la mayoría y son la minoría no sean expulsados para que se tengan que ir por afuera. Y te diría, agregaría acá, se me ocurre, un estrictísimo control sobre el comportamiento público de los dirigentes que representan a un partido. Vale decir, que funcionen los tribunales de disciplina. Si hay alguien que es procesado, debe ser expulsado de ese partido político, porque le hace mal a todos los que no se comportan así. Tal cual. Porque es la cara de ese sector. O sea, es como una tarjeta personal. Si es fea la tarjeta, la persona ve tu cara en esa tarjeta. Perdón por la comparación, ¿no? Pero es así, es el que proyecta al sector. Sí, sí, por eso. Creo Tribunal que son de disciplina, ¿cuánto hace que no escuchaba ese término? Tribunal de disciplina. Que eso es orden. Ni más ni menos que orden. Bueno, por eso te digo, yo, fenómenos, siempre entusiasman las ideas esas, algo delirantes, del romanticismo. Los pueblos no se gobiernan solos. Los pueblos hay que gobernarlos. Ahora se usa la palabra gobernanza, más que gobernar, pero ambas tienen una raíz. Gobernar es conducir, ¿sí?, al conjunto. Gobernar etimológicamente quiere decir llevar hacia la luz. Eso es conducir, conducere. Ducere es de luz. Bueno, no vamos a lograr en lo terrenal, en lo limitado que es lo terrenal, la perfección. Por eso siempre se dan las crisis, y hay que admitir las crisis. Las sociedades siempre tienen conflictos, porque tienen conflictos de intereses. El problema es cómo mediamos en esos conflictos. ¿A las trompadas? ¿Con la pura acción directa? ¿O encontramos mecanismos que puedan encuadrar ese conflicto y superarlo hasta el próximo conflicto que venga? Y así sucesivamente. Esta es la vida de la sociedad. No es una concepción teocrática ni teológica en lo terrenal. Cada uno puede tener sus convicciones, pero acá se necesita gobernar, tener planes, en fin, decir la verdad, explicar las cosas, saber hacia dónde vamos. Los actores sociales, vos diferenciaste bien, ¿no? O sea, cuando yo hablé de sociedad, vos dijiste, no, hay unos que tienen poder. Digo, el actor social con poder de decisión, que es distinto a nosotros, somos Sí. todos iguales, pero digo, que es distinto, ¿sabe con qué cargan los hombros? La responsabilidad que cargan los hombros, ¿dimensiona eso? Yo creo que algunos sí, y muchos no. Y muchos se dejan llevar por la banalidad reinante, por ejemplo, no pensar profundamente la complejidad de las sociedades actuales. Vivimos en sociedades muy complejas, muy complejas, Jorge. Muy complejas. Hay cosas que ni siquiera las llegamos a poder descubrir cómo se está dando. Vos tenés lo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, que es fantástico. Yo tengo redes sociales, todo. ¿Qué es el costado bueno que tiene? Ahora, la tecnología en sí misma no piensa. Todo depende de los usos que le des. Y si vos estás generando en realidad con esas tecnologías una suerte de identificación en función del mercantilismo nada más, bueno, eso no satisface. Si vos tenés problemas que en un aula estás dando clase
y ves que tus alumnos, en vez de focalizar la atención, están tuiteando, jugueteando o jodiendo con los teléfonos inteligentes. ¿Vos como docente qué haces? ¿Yo? Salvo que sea una cuestión de urgencia, si estamos en una clase... Uno se lo saque en la facultad. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Ahí tenés la elección. Si vos sos permisivo, entonces viene la demagogia. Si vos tratás de poner reglas de juego, no sos un autoritario por eso. La autoridad existe en cualquier organización social, desde las más primitivas hasta las actuales. Vos tenés que tener una jerarquía, tenés que tener un orden que está absolutamente ligado con la ley y el cumplimiento de la ley. Y para eso necesitas, ¿sí?, la organización que haga cumplir la ley y no que ronde permanentemente la impunidad. Ahí nos quedan 2 minutitos, Carlos. Justamente fuiste un pensamiento de la escuela primaria, deberes y derechos. Primero están las obligaciones, cumplir con la norma, que es mi deber, para después pedir derechos. Hoy pareciera que el deber no existe más, es todo derecho, se desbalanceó. Absolutamente, y creo que eso tiene también múltiples factores, algunos explicables, otros todavía insondables, pero bueno, fíjate vos, si hemos llegado a la instancia donde algún padre o madre va y cachetea al profesor, ¿viste?, porque se cree que, bueno, hace justicia con eso, andás a ver qué está proyectando el que va con esa violencia a un lugar. Vos tenés que empezar, en todo caso hay que sentarse a hablar con el profesor o lo que fuese. Lo vemos en las guardias hospitalarias, atacan a los médicos. Sí, tal cual. Bueno, entonces, acá estamos frente a serios problemas. Por eso yo pienso, la situación de nuestro país no es grave, es gravísima por todo esto que estamos hablando. No estoy hablando comparativamente del 2001, estoy hablando de cosas todavía más profundas. Más profundas, por y supuesto. difíciles de resolver, porque no se resuelven rápidamente. Necesitas de todo un proceso, pero ese proceso tiene que tener factores que guíen a ese proceso. Y necesitas un compromiso de parte de la sociedad con eso. Pero bueno, se buscan los epítetos fáciles, entonces se confunde demagogia con populismo y se mezcla. Entonces, estamos en un tiempo donde se está tratando de generar un pensamiento único como fue en los 90. ¿Sí? Con elementos distintos, pero acá la cuestión es el populismo. Yo podría discutir horas a ver qué entendemos por populismo, porque hay populismo de derecha, populismo de izquierda. ¿Es posible hoy en las sociedades mediatizadas no ser populista? ¿O Cristina no jugaba para la tribuna y Macri no juega para la tribuna también? ¿Me entendés? Entonces me parece que hay que ser más profundo, me parece, en la reflexión política. Más pensamiento político para la acción. Carlos, gracias como siempre. Gracias a vos, Jorge. Pausa.